Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Mario Vázquez, es senador por el estado de Chihuahua. ¿Cómo se encuentra, senador? Bien, Jerry, qué gusto saludarte y a la gente que está pendiente de este podcast y bueno, con mucho gusto estar contigo en La Nación. Al contrario, muchas gracias por su tiempo, por venir hasta acá al set de La Nación en la casa Con de todos mucho los gusto. panistas. Senador, hay que empezar por lo más difícil, por la Por la tómbola, sí, tómbola, para romper el hielo. Y luego con la imagen de la tómbola nacional que ocurrió en el Senado el sábado, ¿te acuerdas? Nos recuerda. Terrible, pero bueno, vamos a ver qué. ¿La leo o qué hago Estas con son más esto? serias que esas. Ah, sí. Sí. Ese espectáculo fue grotesco, deprimente, propio de un país que no aspira a avanzar como país. Los puestos se veamos los qué tiene reparten en tómbola. ¿Este papelito debe tener algo? Tiene una pregunta Una pregunta. para usted. Wow, qué libro, película, obra de arte ha tenido más impacto. La verdad que son varios. En este caso te puedo hablar de Cinco Esquinas con Mario Vargas Llosa. Ujú. O te puedo hablar de temas históricos, de libros que tienen que ver con la historia. 100 años de soledad. Claro, Octavio Paz. El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y pues son libros clásicos que nunca van a pasar de moda. Pero Claro. igual La República, ¿no? De Platón. La verdad que me gusta mucho la lectura y sería mi principal canal de información y de formación. Lee de todo, filosofía, Me gusta mucho la historia. filosofía, Ok, desde lo socrático, presocrático Claro. hasta lo último, sobre todo lo más clásico, ¿no? ok. Estoy mucho por el tema de Marco Antonio, el tema Ujú. del estoicismo. Ujú. Pues uno va tratando de encontrar esos sentimientos que te hagan vivir en un mundo tan complejo. Es decir, aquí es la Claro, dicotomía del control, ¿no? claro, Lo que está bajo mi responsabilidad lo hago bien, claro. a profundidad, y lo que no tiene que ver con mi control, pues también trato de que pase, que fluya. Exactamente. Pero al final, como sociedad, pues tenemos que tener un fin y aportar, ¿no? De alguna manera. Muchas veces tenía como amigos que me preguntaban, oye, ¿y tu carrera en qué aporta a la sociedad, no? Pues yo estudié relaciones comerciales y pues vender de alguna manera nuestro sistema pues lo hemos encontrado mejor en un estado libre, con derechos, Claro. centro derecha, ¿no? Entonces que las empresas pues puedan generar riqueza a las personas, ¿no? Que va por ahí. Por supuesto, el libre mercado, el comercio libre es algo importante desde el punto de vista del liberalismo, la libertad que tenemos para actuar, la responsabilidad social que tenemos también como entes viviendo en sociedad, como seres humanos, como persona humana. Así es. Senador, quisiera que nos contara un poquito cuáles son sus hobbies, qué hace, qué le gusta hacer allá en Chihuahua, qué le gusta hacer o le gusta salir también, cuál es su Tengo parte varios favorita. hobbies, desde el tema de la lectura, pero también si tengo que estar en el teléfono, algunos documentales aprovechar pues el tiempo para ir aprendiendo más cosas. Hay muchísima información en las redes, Ujú. pero déjame decirte que en mi jardín en la casa, allá en Ok, Chihuahua, tengo una producción de hortalizas. ¿cómo cree? Sí, Qué padre. hidroponía. Ok, sí, Hidroponía. Es de agua. hortaliza, la producción de hortalizas, lechugas, tomates, chiles, jalapeños o de cualquiera, Ok, en un sistema de hidroponía pequeñito, ok, pero que yo diseñé que es automatizado. ok. Entonces ya tengo por ahí los tomatitos cherry, son tomatitos pequeños. Eso me da como mucha tranquilidad. Ujú. Toda la mañana hay que cuidar. Son seres vivientes las plantas, Claro, así que hay que entenderlas y cuidarlas. Y el tener éxito para producir algo desde la semilla que germina sí, hasta el tomatito que ya se puso rojito porque ya está listo para consumirse, pues todo claro. ese proceso lo tienes que dar seguimiento en el día a día. Ya no tanto porque estamos a distancia de la Claro. ciudad de Chihuahua,
Pero bueno, cada semana que voy para allá, la atención a las plantitas y eso me ayuda mucho también pues a conectarme con la naturaleza, ¿no? Porque además, Sí. déjame decirte o presumirte, que soy orgulloso originario de una comunidad rural Ok, en el municipio de Chihuahua, en el noroeste de Chihuahua. Así que ahí producimos manzanas sobre todo ok, ok. y muy contento de ello. Y bueno, siempre esa parte de, de la raíz me llama siempre a participar. Conozco de los temas del medio rural, me gusta el tema del municipio libre. Ujú, Eh, Mi lucha siempre será por el federalismo auténtico, ok, el federalismo que responde a las necesidades de todo un país como México, en donde de repente Chihuahua está a 1,262 kilómetros de la capital del sí, país, muy lejano físicamente y de repente también lejano en cuanto a las necesidades que tiene Chihuahua, que no se observan tan claro. claramente desde aquí de México, y menos aún en este gobierno, en la segunda fase de lo que ellos denominan la cuarta transformación. Claro, por ahí me gustaría como hablar un poco más de los municipios, pero hablo de las plantas. Quería nada Sí, más hacer la acotación que a veces me han regalado como cactus y hasta los cactus se me mueren, pero es una cosa que le tienes que poner mucha atención porque dicen que también las plantas pues sienten, ¿no? El cariño, cómo las tratas, son pues como dices, son seres vivos seres que, vivos. que pues sienten todo esto, ¿no? Entonces, me gustan mucho los bonsáis, pero nunca he podido tener más de 2 meses un bonsái. Entonces, si los cactus se me hacen difícil, pues los bonsái Sí, sí. todavía más, ¿no? Entonces, y antes de pasar a los municipios, me gustaría que me contara un poco de su historia, un poco de cómo llegó hasta este punto de su vida, cómo se fue interesando en la política, cómo era de joven, qué le interesaba, qué estudió. Fíjate que desde joven, por una cuestión ahí de familia, me gustó la política y me propuse participar de la política. En el PRI no, en aquel tiempo el PRI era pues el adversario y era lo que había que cambiar. Estoy hablando de los ochentas, Ok. que es cuando empezó a fluir, a surgir la democracia. Chihuahua desde el 83 fue Ujú. un estado en donde el PAN pudo ganar varias alcaldías. El PAN se ha fortalecido a partir de abajo del tema del Claro. municipio libre y de autoridades municipales que fueron reforzando hasta finalmente ganar el estado y el país. Entonces, bueno, ahí participé digo, si tú quieres, más porque mi padre me inculcó el servicio a los demás. Mi Claro. padre siempre fue alguien interesado en la comunidad pequeña de donde yo soy, Ujú, interesado en cómo el tema del agua, que hubiera disponibilidad para todos los vecinos, ujú, o en la escuela él organizaba. Siempre tenía ese tipo de cargos que no dan solamente prestigio, pero no tienen ningún lucro, ujú. solamente prestigio social, y eso a mí me gustaba. Y bueno, empecé a participar de la política en el PAN, por supuesto, Ok, porque el PAN era la oposición. En un principio, la oposición al PRI. claro. Segundo, al compenetrarte de sus principios, de sus valores, de las luchas del PAN, me di cuenta que por ahí era, sin ser una persona con un apellido rimbombante o así. Soy, como decía Carlos Castillo Peraza, Claro, panista silvestre, claro. de abajo, del trabajo en las comunidades, pues desde pegar aquellas plastas de engrudo para poner En los la pósters, propaganda claro, política. Eso me tocó a mí. Luego, para mí fue un gran ejemplo la participación de Pancho Barrio, que fue a la claro. postre, después de un fraude electoral, el fraude patriótico de Bartlett, Ujú, con Pancho Barrio, o de un don Luis Héctor Álvarez. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, al transitar por el Parque Lerdo es un parque muy tradicional de Chihuahua. Don claro. Luis era alcalde en funciones, Ujú, y ante el riesgo y ante la antidemocracia del régimen, don Luis se sometió a una huelga de hambre sí, claro. que duró 40 días, hasta que fue otro gran personaje nacional, em, Eberto Castillo, Ujú, de izquierda. ujú, Don Luis, digo, tú que eres centro derecha, fue y lo convenció.
Le dijo, yo recuerdo la frase casi textual, le dijo, no entregues, Luis, la vida de contado, entrégala en abonos en favor de la patria. Fue cuando levantó su huelga de hambre. Todos fueron ejemplos que a mí me marcaron para estar en el PAN. Muchos piensan todavía que el PAN es un partido en el que si no tienes ese renombre no vas a poder avanzar. Yo soy testimonio claro de cómo en el PAN, de ser un militante más, puedes llegar a ser un dirigente. Claro. Primero municipal lo fui, después fui dirigente estatal. Me tocó estar 2 periodos como presidente estatal consecutivos. Ujú. En las últimas décadas no ha existido eso dentro del PAN en Chihuahua, Ok. el reelegirte. Me reelegí por segunda ocasión. Tuve la fortuna de armar desde el partido condiciones, parte de las condiciones para que ganáramos la gobernatura en 2016 Claro. y por supuesto en 2021 ya con Maru Campos a la cabeza. Hemos hecho equipo, soy parte del equipo de Maru de hace buen rato, me siento muy honrado de ello y de ser que es una mujer muy valiente, que no se amilana frente a la adversidad. Para ser gobernadora tuvo que sufrir mucho, creo que la sufrimos todos, pero ella, Sí. principalmente ella que estaba encabezando. Entonces fue el PAN el que me ha dado esa oportunidad y pues ahora, después de ser diputado local, ser jefe de gabinete con Maru en la alcaldía, ser diputado local, ser secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno estatal, Ok. y ahora senador, pues la verdad que estoy muy contento, muy comprometido con el PAN y con los ciudadanos que me dieron su voto. Las condiciones fueron muy críticas electoralmente para el PAN en la última elección, todo el mundo lo sabemos. El 2 de junio fue un día para nosotros desastroso por el resultado de la elección, pero también sé que tengo el 40 y tantos % del voto de Chihuahua, de los chihuahuenses, y que ese voto fue ganado a conciencia y con planteamientos muy claros de defensa de las instituciones, de defensa de la democracia, de defensa de la división de poderes, de la república en general. Esos fueron nuestros planteamientos y con ellos estoy comprometido. Senador, recientemente hizo un posicionamiento para, bueno, que trata de asegurar que los municipios de México cuenten con los recursos, herramientas y marco jurídico necesario para su desarrollo. El PAN tiene muy claro que la municipalidad tiene una relevancia pues muy grande a nivel de gobierno, porque el municipio es la organización más cercana a los ciudadanos y la que puede entender las diferentes maneras, ¿no? De un municipio a otro pueden cambiar las necesidades drásticamente, ¿no? Y creo que va por ahí. Últimamente, bueno, en los últimos años se le han quitado recursos a los municipios y facultades que los hacía poder operar de la mejor manera, como el presupuesto para seguridad que tenían, para poder invertir en equipo, en capacitación y estas cosas. Entonces, lo que quiere el gobierno de la Cuarta Transformación es centralizar los recursos, ¿no? Que yo Lo ha creo hecho ya. que va por ahí para tener todo el control desde el nivel federal. Sí, de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado presidente, qué bueno que ya pasó, Sí. se lo decía con toda claridad, no quiere intermediarios. Él no acepta que México es un país federal, donde hay 3 ámbitos de gobierno, hay una división de poderes también en el plano horizontal, y no lo acepta, y jamás aceptó eso. Entonces fueron disminuyendo las participaciones a los estados y municipios, fueron quitando fondos que servían para los municipios, el Fondo para Seguridad Pública o el Fondo Minero, entre otros fondos que fueron eliminando, dejando a los municipios prácticamente a su suerte también en el tema de seguridad, porque ante la política de los abrazos y no balazos, pues los que enfrentan la problemática de inseguridad en primer orden es el municipio, luego el estado y luego la federación, cuando a la federación le compete principalmente el tema de la seguridad cuando hablamos de delincuencia organizada. Entonces se ha hecho patito el gobierno,
ellos entregando los recursos de manera irrespetuosa frente a un estado a la gobernadora o al gobernador que representan a la población también, o a los municipios que tienen que resolver la problemática más cotidiana que tienen los ciudadanos, los servicios básicos, el generar condiciones para que haya inversión, el promover a los municipios, el tema medioambiental, que también es importante, y los municipios cada vez más abandonados. Parte de mi lucha será esa. Tengo el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal. Yo pedí estar en esa comisión y por fortuna se me concedió. Entonces, pues, de ahí daremos la lucha por el federalismo, por el municipio libre, por fortalecer a los municipios también en sus facultades, incluso potestades fiscales, para que puedan resolver y enfrentar sus dinámicas con más éxito, con más posibilidades de éxito, entendiendo que hay una gran diversidad entre los más de 2.400 municipios en el país. Pues hay desde grandes ciudades, capitales, hasta municipios micro, en donde hay que actuar con justicia para ellos, para que puedan tener esos elementos de avance, porque cuando tú apoyas a los municipios, estás apoyando a la población, a los ciudadanos que reciben de esos municipios, no sé, los servicios, la obra pública, las normas municipales. Lo primero que hay que ir, el primer respondiente es el municipio. Hay municipios que reciben más y menos dinero y hay municipios que recaudan más y menos dinero. Entonces, pues también el Estado tiene que ayudar a compensar las diferencias que hay en estas dos partes, ¿no? Porque pues obviamente con dinero pues es como funciona y se puede trabajar Sí, lamentablemente en el tema de los recursos hay que considerar que este gobierno, el pasado y el actual, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, yo no voy a dialogar con la oposición. La oposición estamos en el Congreso Federal, senadores y diputados. La oposición estamos en los congresos locales, representando. Y también estamos en los municipios. El diálogo tiene que ser con todos, porque ella dice, no, con ellos no voy a dialogar solamente directamente con el pueblo, como si nosotros no fuéramos pueblo, o no representáramos también parte de ese pueblo al que ellos prácticamente se asumen como si representaran toda. No tienen una visión nacional, porque México es muy diverso, no tienen esa visión. Y en el tema específico del apoyo a los municipios, de los recursos que deben de tener los municipios, es importante establecer algunos criterios. El país como está conformado y tan diverso, primero a nivel de los estados, hay estados privilegiados y estados de segunda. Chihuahua aporta una gran cantidad de fondos a la federación vía impuestos y solamente retornan a Chihuahua el 20%. Entendemos que siendo una federación tiene que haber esa distribución para emparejar a quienes se nos están quedando atrás, pero también es importante incentivar a nivel de municipios y de estados a aquellos municipios que están haciendo bien su trabajo, porque de repente resulta un castigo que te vaya bien financieramente, que tengas tus finanzas ordenadas y que tengas cierta capacidad hacendaria o financiera, te resta recursos federales. Esas fórmulas de repente no contemplan también que tenemos que incentivar a quienes realizan las mejores prácticas a nivel del uso de los recursos públicos y a nivel de la toma de decisiones, que también debe ser parte de la rendición de cuentas de un estado o de un municipio. Entonces tenemos que cambiar eso. Habrá que revisar, Jerry, las fórmulas, la ley de coordinación fiscal a nivel de los estados también y a nivel federal, para asegurarnos que este país pueda avanzar. Quizás tener un fondo que pueda servir en lo general para distribuir conforme a población, otro fondo que pueda servir para incentivar a aquellos municipios y estados que están saliendo y haciendo bien su trabajo, y otro fondo también para áreas de oportunidad en aquellos estados o municipios en donde necesitamos meterle más, pero meterle fuera de ocurrencias, porque este gobierno, y discúlpame que no diferencié, porque pues parece que es una secuencia bastante natural
bastante obvia además entre el gobierno de Claudia y el gobierno de Andrés, ¿no? Son los mismos. Sí, totalmente. Y lo han venido reafirmando en los hechos. Entonces, si es eso, tenemos que cambiar la forma de ver a los estados y municipios. Senador, hace unos episodios tuvimos como invitado a Sebastián Grunberger y le mencioné por ahí la palabra totalitarismo y que nuestro gobierno pues está tratando de ser totalitario, ¿no? Me hizo hincapié en que no la debemos de utilizar a la ligera porque ellos han tenido 2 gobiernos totalitaristas y entonces es muy sensible para ellos oír esta palabra. Y no le contesté nada en su momento, pero ahora pensándolo más a fondo, la verdad es que, pues sí creo que este gobierno de la Cuarta Transformación quiere ser totalitario. ¿Por qué? Porque quiere tener el control de todo, o sea, el control del dinero, de la inseguridad, de lo que se comunica y lo que no se comunica, y no quiere que nadie más participe en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí va un poco al totalitarismo y en este sentido de los municipios, pues se ve, ¿no? O sea, han quitado mucho presupuesto a muchas partes para llevarlo a los programas sociales y para llevarlo a las obras faraónicas que no se saben ni cómo se están manejando, que de verdad no promueven la economía, el desarrollo ni el avance del país, ¿no? ¿Sabes que el mes de septiembre fue un mes muy triste para el país? Tú no puedes ver todas 20 reformas planteó el presidente Andrés Manuel y esas 20 se están procesando en este momento a la urgencia, sin análisis previo, sin argumentación, sin escuchar a los especialistas o a los involucrados en los temas que se discuten. Pero no podemos verlas aisladas, tienes que verla como secuencia, como una ruta que está siguiendo el país y sin duda que esa ruta al final termina en eso. Claro. En un régimen despótico, totalitario. Habrá que ver exactamente dónde encaja. Pero si tú encuentras que ya reformaron la Constitución para apoderarse del Poder Judicial y no tener contrapeso en el Poder Judicial, si cambiaron las leyes y la Constitución para militarizar o formalizar la militarización del país y dejar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, es otro síntoma, Sí. es la ruta, ¿no? Sí. Y ahí te vas, vienen otros temas que resolver, la desaparición de algunos organismos autónomos o de control, la reforma a lo electoral, toda falta eso, pero no puedes verlo aislado, tienes que verlo como una secuencia. ¿Y a dónde nos lleva? Pues nos lleva a eso que tú planteas, ¿verdad? Y eso debe preocuparnos a todos. No va a ser rápido. Claro. Yo creo que una forma en que la gente pueda reaccionar, me refiero al ciudadano que no se interesa tanto de la política, pero que de repente puede sufrirla, es cuando esto no tenga ya remedio tan fácil. 20 y tantos años le llevó a Venezuela llegar a este momento. En Argentina estuvo a punto y esto ojalá se pueda corregir con el actual presidente Milei. Pero Cuba tiene desde el 59 a la fecha como un régimen totalitario, como una dictadura. Nicaragua igual. Entonces, sí, mucha gente piensa que es una exageración, pero es cuestión de analizar los datos y la información para poder determinar hacia dónde vamos. Claro que México es distinto, pero cualquier país puede ser llevado a la tragedia si el ciudadano no está pendiente. Creo que el principal aspecto que el PAN lo ha visto desde el principio, desde el 39 en su fundación, es la generación de ciudadanía activa, de que el ciudadano conozca su rol dentro de un país democrático y de repente se nos olvida. Eso hay que promoverlo y parte de lo que ahorita tenemos que hacer ante mayorías calificadas, construidas de forma artificial, tramposa. Totalmente. Ante eso, lo único que nos queda es señalar y proponer. Por supuesto, señalar y proponer. Eso nos queda para que la población esté en el debate público, esté cada vez más atento y podamos cambiar. No es tanta la diferencia, Jerry. Si vemos cómo está la conformación de las cámaras,
para la integración de las cámaras en el Congreso de la Unión, el PAN, el oficialismo sacó 54% de los votos. El resto, 46%, somos oposición en este país. Entonces, si ves, no es tanta, 46 versus 54. Si hacemos que aquí vaya creciendo este reconocimiento de la realidad mexicana y de los riesgos que hoy conlleva, estoy seguro que eso va a ir cambiando paulatinamente, hasta lograr que este país razonablemente Claro. entienda lo que está pasando y poder instrumentar estrategias que nos permitan truncar el camino hacia el autoritarismo que hoy parece que está diseñado y se está siguiendo. Creo que también en estos tiempos, pues lo que nos ha llevado, siento, un poco al hartazgo también son el exceso de noticias tanto falsas como reales de lo que está pasando. Entonces, me imagino que la sociedad se siente pues harta Y desconcertada, desconcertada de todo lo que sacan, todos los trapitos y todo esto, y pues no creen en la sociedad. Sin embargo, la solución es bien, como usted lo menciona, es que se interesen en la política y estén al tanto de lo que esté pasando en el país para poder darle la vuelta a todo esto que no le gusta a la sociedad, ¿no? Analizarlo. Lamentablemente, hoy el debate a veces pudiera ser hasta cierto punto desconocido o no tomado por parte de la ciudadanía, porque como este régimen, el primer gobierno de Morena, que fue el de López Obrador, Sí. se encargó de polarizar. Entonces mucha gente, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, le cree a los que siente que son de su lado. Ujú. Ad populo, ¿no? ¿Quién lo dice? Si lo dicen los de Morena y yo soy de Moreno, a ciegas lo creo, sin analizar, y eventualmente puede pasar del otro lado. Claro. Es importante que acudamos a la razón, a los argumentos, para poder discernir con toda claridad quién nos miente. Por ejemplo, para mí es bien evidente que en este argumento de que el pueblo vota por sus jueces, por sus personas juzgadoras, es un argumento falaz a no poder. Claro. Están engañando a la gente. La gente no va a poder votar libremente por quien quiera para juez. Va a votar lo que ellos van a preseleccionar Ya que engañosamente, tramposamente. claro. Y ese es el argumento. No tienen ninguna intención, por ejemplo, de que se resuelvan los problemas de justicia en el país. Lo que quieren es cooptar el poder. Y en eso están. Llegaron al grado, este sábado pasado, de utilizar la tómbola, ¿no? ¿Qué pasó con la tómbola para las personas que no saben qué está pasando con esto y que ya entramos al tema de la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué hacen una tómbola como si fuera la Lotería Nacional? O sea, ¿Qué tocaría? El Poder Judicial en el país se había venido mejorando, sin duda. Todavía tiene muchas áreas de oportunidad, muchos problemas de corrupción, nepotismo, justicia no oportuna, no expedita, etc. Por supuesto que hay que reconocer que está esa situación. El cambio en el Poder Judicial se daba paulatino. Es decir, los jueces a los que se les vencían los plazos, los tiempos, porque tienen un tiempo perentorio, ujú, pues iban cambiando y eventualmente es obvio que cuando se elegían jueces durante algún periodo de gobierno estatal o federal, en el caso de lo federal, el gobierno federal tenía cierta influencia sobre los que llegaban nuevos, claro. pero había otra parte muy grande que venía de atrás. Entonces eso renovaba paulatinamente todavía visiones distintas dentro de los propios jueces o personas juzgadoras. Ahora es cambiarlo todo de tajo. La única influencia de los jueces en este momento, de aquí al 20 hasta el 27, y lo que viene, será Morena. Es decir, todos serán y todos se la deberán a Morena. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que no hay división de poderes, no hay contrapeso, pero lo más grave, ¿qué ocurre? Que el ciudadano cada vez se aleja más de la posibilidad de defensa frente al Estado, frente al gobierno.
Es decir, tú pones el ejemplo. Los jueces se la deben a Morena. No van a contradecir al gobierno de Claro. Morena ni en un estado ni en el país. Claro. Que un grupo de jóvenes, mujeres y hombres preocupados por por el medio ambiente, ante una obra, pues ya pasó en el Tren Maya, ¿no? Ante una obra que está afectando al medio ambiente y que no está haciendo, la construcción de la obra está afectando, y los jóvenes van e interponen un recurso de amparo o algún recurso de defensa, no habrá juez o magistrado Claro. que pueda resolver a favor del grupo de ambientalistas, so pena de que este tribunal de disciplina judicial lo castigue, lo retire de su encargo o incluso lo someta a un proceso de castigo o un proceso judicial. No le vas a ganar el Estado. No le vas a ganar al Estado. Necesariamente, nosotros en el PAN tenemos una tesis, ¿no? Un principio, que es el principio de subsidiariedad. Tanto gobierno como sea necesario, pero tanta sociedad como sea posible. Porque entendemos perfectamente que un Estado todopoderoso termina por abusar del pueblo, de la gente, termina por abusar. Y que al final de cuentas la Constitución y la división de poderes tiene ese sentido de que el ciudadano tenga mecanismos de defensa frente al poder del Estado. Pero ya es el Estado actualmente que tiene una Guardia Nacional que depende de la Sedena, con el ejército en las calles, con el ejército construyendo bancos del bienestar, construyendo pues, en los puertos, en las aduanas. Sí. En todo están los militares. Claro. Y ahora en la seguridad pública, incluso con posibilidades de investigar. Están metiendo esas tareas al ejército. El ejército en la calle es la amenaza. No por ellos, sino por el uso que se le está dando. Yo creo que los militares todavía tienen un prestigio. Pero ¿qué pasa? Los mandan a la calle a patrullar y le dicen no reacciones frente al delincuente que te insulta, que se burla del ejército, de los soldados, de los militares. No reacciones, tienes que bajar tus manos. Los humillan. O en ese pantano en el que se ha convertido la obra pública en México de corrupción, donde ellos están a cargo de las obras, pero los proveedores de algunos servicios y de pues, los insumos para una obra, los insumos necesarios para una obra, también se los imponen. Entonces están ahí bajo el riesgo de la corrupción también. ¿Cuánto va a durar ese prestigio del ejército? Muy poco, muy poco. Entonces, frente a ese poder, más el poder que ya no tienen tribunales autónomos e independientes, pues ya todo lo deciden ellos, y eso es el gran riesgo de país que hoy estamos a punto de tener. Regresando un poco, Carlos Loret decía hoy en su columna del Universal que con esta reforma en el sorteo Monreal iba a tener más de 300 jueces y Adán Augusto más de 100 jueces, y también Julio Scherer ya estaba armando otro grupo, pues ya se los repartieron, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo puede pasar? No lo sé, es cierto, pero bueno, como es el mecanismo, son los controles que ellos tienen control de todo, pueden hacer lo que les da lo que les plazca, soberbios, briagos en su poder, no tienen ningún empacho en lograrlo. Finalmente, ahí hay gente que tiene mucha ambición de poder, como los que tú mencionaste, habrá más. Entonces va a ser todo un botín el poder judicial para controlar las decisiones, para poder traficar con influencias a la medida de quienes mandan este país. Eso es lo que está pasando, y son los riesgos que se van a objetivizar en los próximos años. Ahora, no es lo único, también ya le dieron fecha para desaparecer al INAI y también están cooptando el poder de los institutos electorales y ahora el poder judicial. O sea, ¿qué piensa acerca del INAI, del INE y de estas dos instituciones? El INAI fue una creación de un gobierno del PAN, de Vicente Fox, durante el sexenio de Fox. Fue un gran acierto, porque el INAI permitió
eh, que los actos de gobierno fueran transparentes. ¿Te acuerdas? Hasta las toallas, ¿verdad? Que Sí, costaron no sé cuánto, hasta eso se sabía. Pues de la eso Casa se Blanca, ¿no? Se trata, supo por de eso se trata, de por el exhibir INAI. a los poderosos cuando abusan del poder, cuando traicionan la confianza de la gente. Esto fue un gran logro del PAN, la transparencia en el país. Ya no quieren transparencia, es lo que menos quieren. Quieren estar ocultos, con cucarachas en un cuarto oscuro. Eso es lo que quieren para poder hacerlo lo que les plazca. Ni reserva respecto de la reforma electoral que plantean. Creo que van a tener oposición incluso ellos mismos. Ellos dicen que detestan, odian las pluris, ¿no? Pero se otorgaron friego de pluris Sí, ahora claro. en la Pero, Cámara de los Diputados. pero no Entonces, les estorban, no ¿verdad? les estorban para nada, al contrario, los aprovechan y bien. Entonces, bueno, habrá que esperar que quieren de la reforma. Lo que preocuparía es que dieran al traste con una serie de avances en materia electoral que este país ha tenido, incluso avances propiciados por ellos mismos cuando estuvieron en el PRD, o incluso siendo parte de Morena, que les dio la alternativa de llegar al poder, que vayan a destruir eso, porque parece que a eso van. Entonces sí, el país estará en el peor de los mundos, porque tampoco las elecciones serían garantía de decisiones y de que el voto cuente, de decisiones libres de parte de los ciudadanos. Creo que esa sería como la cereza para su pastel. Claro. El PAN en esta lucha pues es una luz, ¿no? De la justicia, la democracia, la libertad. Hemos sido, bueno, el PAN como institución ha sido resistencia por más de 60 años en un principio y ahora sigue siendo resistencia. Muchos dicen que va a morir, pero se me hace muy difícil que muera el PAN. Pues hemos estado tantos años en lucha y tenemos tantas historias de personas que han estado en lucha en situaciones pues ahora no tan diferentes con lo que estamos viviendo, que desaparecen, que mandan a matar, que mandan a hacer muchas cosas en contra de las personas que están defendiendo todos estos principios. Eh, ¿Cuál es la perspectiva del PAN y lo que viene por el PAN? Las esquelas del PAN se han dado muchas veces. Son como deseos de algunos de que el PAN desaparezca, pero la formación principal del PAN y la experiencia principal del PAN está en ser oposición. O sea, para nosotros no es extraño esto. Sabemos cómo manejarlo. Yo creo que podemos seguirlo manejando, pero no solamente ser oposición, sino proponer y de alguna manera generarse el PAN con los cambios que tengan que haber a partir de esa nueva dirigencia nacional y las dirigencias estatales, proponerse como alternativa de gobierno. Ya está Morena, ya va a haber la muestra de los gobiernos de Morena, habrá también la historia de los gobiernos del PAN. Yo creo que habrá que revisar con los números, con los datos respecto de la pobreza, respecto de los avances económicos del país, los avances en derechos humanos. Claro. ¿Qué partido gobierna mejor? Que pase si quieres, ciclo que tiene Morena para poder tener ya, ¿qué representó el PRI? Todo lo bueno y lo malo, el PAN y Morena, y poder saber qué es lo que hay ahí, dónde está realmente el avance del país. Y yo creo que el PAN va a salir victorioso y va a constituirse en esa alternativa. Sí requiere mucho trabajo, requiere mucha consistencia y congruencia en el decir y el actuar de parte de quienes estamos en el PAN. Se requiere que los gobiernos municipales y estatales que hoy tenemos hagan su mejor trabajo, que sean muestra de buen trabajo. Yo he visto en los rankings de gobiernos municipales y estatales, el PAN tiene un buen, en el top 10 tiene varias alcaldías, Claro. varios gobiernos de los estados, entre ellos el mío es Chihuahua, tanto en el gobierno estatal con Maru como con Bonilla en la alcaldía de la capital, con Marco Bonilla. Entonces, bueno, eso es lo que se necesita, porque a final de cuentas, la evaluación de un partido tiene más que ver, principalmente tiene que ver, obviamente, con su congruencia, pero en cómo ejerce el gobierno
y la cercanía que tiene con la población y los resultados. Y para eso somos buenos, porque por eso tenemos hoy varias capitales del país. Claro. Senador, ¿quiere sacar otra preguntita? Si quiere, yo la leo. Tú me la lees, bueno. ¿Qué proyectos o metas tienes que te entusiasman especialmente ahora? A ver, yo he llegado a la senaduría en una condición compleja, pero entiendo mi rol. Mi rol es defender y proponer la mejora del país y de mi estado. Mi rol es defender a Chihuahua, para que Chihuahua sea tratado con justicia y con dignidad. Ese es mi rol. Lo voy a hacer con todo mi ánimo. Me entusiasma mucho participar de la tribuna, analizar los temas, poner atención en lo que se está haciendo en el Senado. Voy a poner todo mi empeño, mi capacidad, la puedes evaluar como poca o mucha, pero va a estar a disposición de mi tarea como senador. Mi sueño es que Chihuahua sea un estado en donde la federación sea justa con Chihuahua. Los últimos años no lo han sido. El centralismo que ha agobiado al país durante muchas décadas hoy está peor que nunca. Las carreteras están destrozadas, las dependencias federales en Chihuahua están desmanteladas, los hospitales están desastrosos, el servicio de seguros sociales es pésimo, ya no tenemos el seguro popular, las estancias infantiles no existen, el fondo minero que apoyaba al Estado y a los municipios no existe. Es tremendamente injusto el trato de la federación hacia Chihuahua. Eso tenemos que corregirlo. Y parte de mi tarea es esa, hacer hincapié los temas del federalismo, pensando muy principalmente en Chihuahua, y como senador represento el Pacto Federal como chihuahuense. Senador, muchas gracias por su tiempo. Nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook Live, todas las redes. Ya estamos en todas las redes. Jerry, ¿Algo que desea agregar, algo que solamente le quiera decir a agradecer nuestra audiencia? La oportunidad. La Nación es un vehículo de comunicación muy importante para el PAN. Es un honor para mí estar aquí, saludar con mucho afecto a quienes en este momento o posteriormente nos estén escuchando, viendo, y reiterándome, el Senado, sus puertas abiertas, por lo menos en lo que respecta al grupo parlamentario del PAN. Estoy seguro que puedo hablar por todos, pero en lo personal ponerme a sus órdenes para que nos visiten, que dialoguen, que nos intercambien información, que nos reflexionen si algo estamos haciendo mal. Vale la pena entre todos echarle montón a este monstruo que estamos en este momento enfrentando, que es el gobierno morenista, pues de corruptos y corruptores. Claro, totalmente. Pues ya está, lo esperamos pronto por aquí. La Nación es su casa, pues obviamente. El Senado es casa de todos los panistas. Saludos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Bueno, amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.